Mi grupo está conformado por Isamar, Yanimar, Rosa y mi persona María Victoria. Nosotros les vamos a hablar sobre el análisis psicosocial de la comunicación. Sujeto como receptor. 1. Características del receptor. El núcleo del fenómeno de la comunicación es el sujeto, pues es el protagonista activo del proceso comunicativo. Este adquiere un protagonismo doble, porque se encarga de transmitir el mensaje siendo el emisor y de recibirlo como receptor. En la comunicación humana interpersonal, ambos papeles intercambian un flujo constante, pues en este no se diferencia uno del otro. El receptor adquiere una gran importancia en la comunicación social, siendo el elemento más importante, siendo muy susceptible a la hora de ser analizado desde la óptica de las estructuras psicosociales. Para que un mensaje sea entendido, es necesario, primero que nada, que el receptor comprenda la información, preste atención, luego la acepte a mayor o menor grado para poder llegar a una audiencia. 2. Recepción del mensaje. La recepción ha sido conceptualizada como memorización, pero no siempre la memorización significa comprensión, pues te puede ocurrir memorización plena sin captación del significado. Cuanto menor es el número de datos que se le proporcionan a una audiencia o a un sujeto, más complicado es el procesamiento, más incompleto es el procesamiento de información al que se somete el mensaje. Y 3. Aceptación y rechazo. Tratamiento cognitivo y efectos del mensaje en el receptor. Según Petty y Cassiopeo, en el año de 1981-1986, han sugerido que la eficacia del mensaje va a depender fundamentalmente de las actitudes o de las respuestas cognitivas al que éste se somete. Sujeto como agente del proceso de la comunicación. El principal objeto de esta disciplina consiste en el estudio de los procesos que se originan como consecuencia de la interacción entre la mente y la sociedad, y que trabajan o que actúan como responsables del acto comunicativo, acto donde intervienen por supuesto personas y elementos que están implícitos dentro de ese proceso comunicacional. Es necesario resaltar que el sujeto como agente del proceso de comunicación es complejo, y para ello es preciso hacer un análisis de los mecanismos que van desde las bases de la psicología hasta lo individual también. Este análisis siempre va a ir enfocado a lo que es la comunicación social, específicamente de este tema, del sujeto como agente de la comunicación, donde este proceso tiene dos cosas muy importantes que debemos saber. 1. Conducta representativo, cognoscitivo, percepción de la realidad social. Vemos que la percepción es algo que está implícito en el origen de todo. La percepción es el proceso mental, es el primer proceso mental que se debe producir para que acontezca otro. Si un sujeto no tiene en su interior elementos perceptuales, no podrá realizar una actividad de manera fácil, es decir, se va a ver incapacitado de hacer esto. 2. La atención. La atención como determinante de la percepción es un punto muy importante y un término que lo podemos definir en este caso como claridad, es decir, ese enfoque central que va a permitir a la percepción posteriormente que sea de manera más fácil y más sencilla. El sujeto y su contexto. A partir del modelo matemático de Shannon y Weaver, se inicia un camino en el estudio de la comunicación humana, conocida como el paradigma informático. Este modelo plantea que los canales de comunicación no actúan como una función vectorial en el proceso comunicativo, sino que se les atribuye una capacidad clara y precisa de inducción y modelamiento. Se encuentran también los canales de comunicación que se establecen dentro de los grupos que interactúan de forma natural. Estos son llamados canales de comunicación grupal. Canales de comunicación grupal. El comportamiento humano se desarrolla en su totalidad en grupo, y esta conducta es absorbida cada vez con mayor frecuencia por nuestra cultura de comunicación social.
Para que un grupo funcione eficazmente, la premisa inicial es que la información fluya rápida, libre, eficaz, sin distorsiones ni redundancias entre los miembros del grupo. Los grupos pueden establecer diferentes canales de comunicación, los cuales emergen en función de variantes psicosociales, como la personalidad de los miembros del grupo, el carácter del liderazgo y los roles jugados por los miembros del grupo, etc. Sujeto procesador de la información como sujeto activo. Se trata de analizar cómo los sujetos se enfrentan activamente a la información que reciban. Procesamiento central e información periférica. Estas teorías intentan explicar los procesos cognitivos activos de manipulación e información en base a las dos variables fundamentales. Según que los sujetos en el proceso comunicativo se focalizan en el contenido del mensaje, o bien sea que se dejen influir por los factores que podríamos denominar extradiscursivos. Tratamiento central o sistemático de la información es cuando el sujeto focaliza el contenido del mensaje, lo analiza y lo reintegra en conocimientos previos almacenados. Tratamiento periférico de la información. Postula un gran número de índices comunicacionales, frecuentemente los de tipo persuasivo. Son tratados como simples esquemas o reglas decisionales adquiridas en base de las experiencias pasadas. Medios de comunicación social y representaciones activas de la realidad. Consiste en el estudio de cómo se tratan las personas mentalmente en la información estimular. Para poder percibir la información se debe analizar y finalmente se reintegra a los procesos cognitivos superiores. La información debe ser representada adecuadamente, es decir, transformada en unas unidades que sean susceptibles al ser manejadas. Muchas gracias.